Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo conversatorio. En esta oportunidad vamos a tener a representantes del Hogar San Ricardo, que vamos a estar hablando sobre el arte, la cultura y la inclusión, un tema muy relevante para nosotros como corporación. Y por ahí vienen nuestros entrevistados, ahí están. Está con nosotros Pascal Cerón. Ella trabaja en el Hogar San Ricardo junto a Luis Pávez. Y antes de darles la pasada, vamos a hacer una breve descripción de imagen, donde a mano izquierda arriba está Pascal, que está vestida con una chaqueta de mezclilla y tiene el pelo suelto. Y a su lado está Luis Pávez, que está vestido con una polera de color negro. Ahí sí. Bienvenida, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este nuevo conversatorio que tenemos. Darles el paso a ustedes para que se puedan presentar. La gente que nos va a ver, nos va a escuchar, los pueda conocer. Súper, hola Leslie, mira, yo soy Pascal Cerón, trabajadora social del Hogar San Ricardo y trabajo para la población adulta de la residencia. Ya. Mi nombre es Luis Panes, soy psicólogo de acá de la residencia y somos parte de la dupla psicosocial que trabajamos con la población adulta acá en el hogar. Súper bien. No terminé de hacer la descripción de imagen, le pido disculpas a la gente. A mano derecha, en el recuadro a mano derecha arriba, está Caroline Reyes, que es nuestra intérprete de lengua de señas. Ella está vestida de color negro con un fondo café. Y en el recuadro de abajo estoy yo, que soy la entrevistadora, que estoy con una polera de color negro y uso anteojos. Ahora sí, perdón el desfase, pero me confundí un poco con la señal. Preguntarles a ustedes, un poco este conversatorio es desde la mirada del arte, de la cultura, el impacto que puede tener en la inclusión. Pero para partir nos gustaría que la gente conozca un poco sobre el Hogar San Ricardo, si nos pueden contar de qué se trata, cómo nace también, cuál es su objetivo final. Bueno, partiendo de que el Hogar San Ricardo de la obra Don Juanela corresponde a una residencia sin fines de lucro, ¿ya? De carácter religioso y es colaboradora del Estado. También que sirve para niños, jóvenes, adultos con discapacidad intelectual severa y profunda, que ese es el perfil que nosotros tenemos acá como residencia, y acoge y apoya de forma integral las diferentes necesidades de los residentes, ya sea fisiológicas, psicológicas y espirituales en los residentes. O sea, como toda esa dinámica acá dentro de la obra muy buena. Uh-huh. Dentro de las actividades que hace el hogar, que son muchas y después vamos a profundizar en cada una de ellas, ¿cuáles son las actividades o las áreas también que ustedes abordan? Porque ahí nos contaban que son una dupla psicosocial también. ¿Cuál sería como la finalidad, por ejemplo, de esta dupla? Bueno, nosotros como dupla nos encargamos como de los temas más administrativos y familiares de los chicos de acá de la residencia, ¿ya? Porque el hogar tiene un equipo multidisciplinario bien grande. Está compuesto por terapeutas ocupacionales, educadores diferenciales, enfermera, TENS, entre muchos otros. Entonces, cada uno está asociado, ¿cierto?, a su área de trabajo. Cuando nosotros hablamos de las actividades que realizamos como residencia, tenemos una cantidad de talleres bien amplia, ya que van desde los talleres de huerta, taller de arte, las bandas, talleres de estimulación sensorial. Entonces, cada profesional está asociado a su área y a la actividad correspondiente. Uh-huh. Y desde ahí, creo que no les pregunté o no lo mencionaron, hasta ahora, el 2023, ¿cuántas personas viven en la residencia? Actualmente tenemos 129 residentes entre niños, jóvenes y adultos, todos ellos hombres. Ese es nuestro perfil. Ya. Y porque nos mencionaban hartos talleres, ¿cierto? El taller de huerto, de estimulación sensorial, la banda, el taller de arte. ¿Cómo creen ustedes, desde obviamente su experiencia, que a través del arte se puede generar una inclusión de las personas con discapacidad? Bueno, de generar a través del arte
yo creo que los residentes de alguna manera pueden expresar sus ideas, gustos, pensamientos. En el caso de nosotros, deberíamos hacer como... Tuvimos la oportunidad de realizar esta exposición, primero que nada en la comuna de Colina, y con los demás artistas reconocidos, que fue como la presentación que hicimos ahí en el Ministerio de la Cultura. Estos espacios de alguna manera permiten visibilizar a cualquier persona que mantenga algún tipo de discapacidad intelectual, ¿ya? Generando estas instancias y que no se invisibilice el tema de la discapacidad, o sea, que los chicos puedan y se entienda que tengan estos espacios que les permite de alguna manera expresar sus emociones, que no queden excluidos y que se visibilice el tema de la discapacidad. Creo que también es importante, Leslie, hacer hincapié en que al poder mostrar, ¿cierto?, que nuestros residentes, cualquier persona con discapacidad puede incluirse a la sociedad, nos permite ir disminuyendo los limitantes, ¿cierto? La creencia de que las personas con discapacidad tienen diferentes limitaciones y la verdad es que solo tienen herramientas distintas, pero eso no significa que no puedan lograr lo que se propone. Entonces el arte también es una forma de demostrar esto. Sí, bueno, ahí para que la gente sepa que no vinieron a esa exposición, hace poquito estuvo el Hogar San Ricardo, los artistas y músicos también del Hogar San Ricardo, exponiendo, eran 8 cuadros, donde también hablaba de distintas temáticas, había un trabajo colaborativo y mostraba también que las personas con discapacidad tienen derechos, tienen habilidades y es importante el generar espacios, insistiendo en que es el derecho de ellos y ellas de poder participar en igualdad de condiciones y a través en este caso, ustedes lo hacen a través de esta exposición y también la banda que nos estuvo acompañando y deleitando ahí con varios temas, que les damos las gracias también por venir para acá, por hacer este trabajo colaborativo, visibilizando también que se deben abrir los espacios, ¿cierto? Y desde ahí me salté quizás una pregunta súper importante que le hacemos a quienes vienen a estas entrevistas, que hoy en día quizás el concepto de inclusión está muy usado, ¿cierto? Se usa para todo. Para marketing, para todo. Y nos gusta mucho saber qué es inclusión para cada uno, porque va a ser probablemente distinto. Y desde ahí preguntarles a ustedes, ¿qué significa desde su experiencia, desde lo que han vivido también la inclusión? Mira, desde nuestra área, para nosotros la inclusión significa que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos de manera plena, ya sin ser discriminadas, minimizadas o invisibilizadas. Creemos que esa es la principal forma de inclusión que nosotros podemos tener. Esa es nuestra como constante lucha. Yo lo defino así como porque uno, en todas estas interacciones que hemos mantenido, por ejemplo, las salidas a la banda, el tema de la exposición de cuadros que tuvimos, el que se puedan dar a conocer los chicos con sus potencialidades, con las herramientas que tienen. ¿Me entiende? Que hay todo un equipo de personas que conocen su dinámica, todas esas cosas es como, de alguna manera, visibilizar el potencial que los chicos tienen. Uh-huh. Y desde ahí, ¿cuáles creen ustedes que son las mayores barreras que enfrentan las personas con discapacidad, pero también las personas con discapacidad que viven en un hogar? Porque todavía existe mucho prejuicio en torno a eso. Y vuelvo a insistir, la experiencia que ustedes han tenido también, ¿cuáles creen que son las mayores barreras a las que se han enfrentado? Mira, yo creo que lo más importante sería dejar atrás todos los tipos de estereotipos que hay, ¿me entiendes? Eliminar esas barreras que tú mencionas y contribuir positivamente a utilizar de forma correcta ¿Se cayó? No, estamos bien. La verdad es que yo creo que tienen que ver con, las principales barreras tienen que ver con esto del estigma, ¿cierto? Tiene que ver con la distancia que se pone entre la persona que se cree superior al visualizar a una persona con discapacidad, y a esta mirada como de bicho raro, que es súper común en la sociedad, y porque también lo inhabilitan, o sea, consideran que lo que hablábamos recién, como esta incapacidad
de no poder hacer las cosas como las hago yo. Entonces, desde ahí, de verdad que esas son las primeras barreras súper importantes en el ámbito social. Ahora también las barreras de infraestructura a nivel general. Ya lo vemos a diario en las calles, lo vemos a diario en los centros comerciales, en todos los lugares comunes. Vemos estas barreras que dificultan el tránsito, ¿cierto? Y que claramente nos vuelven una sociedad no inclusiva. Ahí se nos había caído el internet de la intérprete. Les pedimos disculpas a la gente que nos va a escuchar y nos va a ver después. Pero ahí ya volvió Caroline, ¿todo bien? Sí. Como siempre mencionamos, son cosas que pasan, así que les volvemos a pedir las disculpas correspondientes. Ustedes hablan, claro, un poco de las barreras actitudinales, ¿cierto? Y las barreras de infraestructura. Y desde ahí, ¿cómo creen ustedes que se pueden ir derribando esas mismas barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad? Bueno, como mencioné, los estereotipos, eliminar barreras, contribuir de una forma positiva en utilizar de forma correcta los términos que van relacionados a la discapacidad. Los conceptos es un hilo muy delgado entre tener, de alguna manera, decir, mira, como mencionaba mi compañero, un bicho raro. ¿Me entiende? La persona, hay distintos tipos de discapacidad. En el caso de nosotros son discapacidad severa y profunda, pero la gente cuando los ve piensan que como que no pueden lograr nada, como que no tienen fortaleza, no tienen habilidades, como que prácticamente están atados de manos sin poder realizar ninguna actividad. Y ellos son personas que tienen un cierto grado de discapacidad, pero tienen muchas potencialidades, y eso es lo que la gente no ve. Y cuando hablamos sobre vulneración de derechos, sobre los derechos que ellos tienen, ahí hay que hacer hincapié. O sea, que partir de la base que ellos también tienen derechos, que son personas. ¿Me entiendes? La idea sería que en el futuro esto ni siquiera sea un tema de conversación. O sea, va ligado un poco, tomando un poco lo que dices tú, Luis, con la información que se tiene hoy en día, que pese a que la tecnología ha ayudado, ¿cierto?, a masificar la información, quizás no está llegando de la forma correcta, porque todavía existen estereotipos, prejuicios, mitos en torno a las personas con discapacidad. Y desde ahí, desde ustedes como hogar también, se generan esas instancias de charlas, de poder informar a la comunidad, o es Mira, algo que está proyectado para trabajar. Mira, la verdad es como de la sociedad hacia afuera es bastante complejo para nosotros por temas como de recursos. Ya, sin embargo, de manera institucional, el paradigma día a día para nosotros es un trabajo el hecho de irlo cambiando, ya, porque igual claramente la infantilización es como lo que más se visualiza hacia las personas con este tipo de discapacidad de la residencia, que como hemos repetido en reiteradas ocasiones, es discapacidad intelectual severa o profunda. Entonces, claro, es todo como bien asistencialista, todo desde el yo te ayudo, yo lo hago, y día a día trabajamos para que eso no sea así, ya capacitando a los profesionales, capacitando a las educadoras de trato directo y a los auxiliares de trato directo según corresponda al proyecto. Entonces, de verdad que es un trabajo continuo en ese ámbito para nosotros. Sí. Y también cabe mencionar, disculpa, Lelín, que como nosotros somos una dupla psicosocial, trabajamos directamente igual con los familiares. El concepto de discapacidad, desde que, por ejemplo, que llegue un residente acá, hay que empezar a trabajarlo de una vez. Ellos piensan que como que, mi hijo tiene discapacidad o tiene esta patología, y de ahí hay que empezar a reforzarle toda una educación que gira en torno a lo que es discapacidad, la forma desde el trato, cosas que puedan de alguna manera desajustar, intereses, todas esas cosas. Igual hay un trabajo ahí que los familiares muchas veces, incluso hayan estado viviendo con ellos, desconocen. O sea, el trabajo es multidisciplinario, partiendo desde la familia y el trabajo con el residente. Sí, tomando un poco lo que ustedes dicen, mencionan algo que, bueno, todavía pasa, que se infantiliza mucho a las personas con discapacidad, siendo que ya son adultos, dicen el niño, la niña, o que no va a poder tener familia, no va a poder vivir solo, sola, o no va a poder trabajar, por ejemplo. Y desde ahí, ¿qué recomendaciones
porque ustedes van como quizás ven la parte mucho más práctica, ¿qué recomendaciones prácticas les podrían dar a familias que tienen alguna persona con discapacidad intelectual que ya es adolescente o que ya es adulto y todavía le cuesta un poco este proceso de entender que efectivamente es un adolescente o es un adulto? Mira, la verdad es que es un proceso bien lento. Ya nosotros, y también depende de dónde venga la discapacidad. De hecho, con Luis lo hablábamos hace un rato, porque hay personas que nacen con la discapacidad y hay otras personas que por X motivos en algún punto de su vida se vuelven discapacitadas, ¿cierto? Un accidente o cualquier otra situación. Desde ahí es un trabajo continuo. Nosotros invitamos siempre a la información, ¿ya? Y a vivir la experiencia, porque independiente que tú puedas tener un familiar con discapacidad o no tengas un familiar con discapacidad, tú vives en sociedad y en sociedad hay gente discapacitada. Entonces, los invitamos a informarse, a romper los estereotipos y a entender que independiente la persona tenga o no tenga discapacidad, pasan los mismos procesos biológicos, físicos e intelectuales con mayor o menor rapidez que cualquier persona. O sea, entender que la persona discapacitada tiene una discapacidad que puede ser física, intelectual, ¿cierto? Pero que eso no lo hace diferente. O sea, como lo hemos dicho, no es el bicho raro desde la mirada que siempre hay. Exacto. Para complementar un poco eso, la gente, nosotros estamos prácticamente aquí como una vía directa, y conoce el hogar, pero yo creo que nadie se atreve como a decir, voy a ver la forma de hacer una visita, que me expliquen un poco, pero es por un tema netamente de prejuicio y tampoco se atreven como a dar el paso de conocer lo que es la discapacidad. ¿Entiendes? Ese es como que el paso más importante para eliminar los prejuicios que tiene la gente respecto a lo que es la discapacidad y después, como decía mi compañera, atreverse y conocer un poco más, porque uno por las redes sociales o por Google puede buscar un montón de información, pero el estar en terreno y conocer a personas con discapacidad intelectual ya es como otro mundo. Entonces ya es otro mundo. Y la gente, muchas personas tienen miedo a conocer el mundo. Sí. Nuevamente, Caroline, se le fue la señal. Volvemos a pedir las disculpas correspondientes, pero ya se va a conectar pronto. Usted sabe, tenemos problemas de señal en Colina, así que es parte de también. Continuando un poco con lo que ustedes mencionaban, este tema de la infantilización, que quizás es uno de los grandes prejuicios, ¿cómo creen que el arte, la cultura, aporta a este cambio de mirada hacia las personas con discapacidad, que no se vean como niños o niñas eternos, sino que son personas que tienen talentos, que en algún momento son adolescentes y en algún momento son adultos también? ¿Cómo creen que a través del arte, un poco con lo que ustedes también hacen, se puede lograr ese objetivo? Bueno, mira, la verdad es que es súper importante porque el arte es lo que a nosotros como residencia nos ha permitido abrirnos a la sociedad. Ya nosotros desde la pandemia, la verdad, hemos estado muy hacia adentro y nos ha costado bastante en algún momento cuando conversamos salir de vuelta a la sociedad. El arte ha hecho que, por ejemplo, nos acerquemos a una población de diferentes comunas con la banda, ¿cierto? Donde ahí participan puros adultos y con los cuadros, la pintura, ¿cierto? La generación de estas obras en el Centro Cultural de Colina, que nos brinda la oportunidad, ¿cierto? Gracias al programa de inclusión. Esto al abrir las puertas es lo que hace el arte. O sea, el arte no discrimina, el arte no estigmatiza, el arte no te pone limitantes, el arte es arte. Entonces, de verdad que desde ahí eso permite abrir el mundo con mayor facilidad, esta no rigidez hacia las personas con discapacidad. Ahí, bueno, ustedes hablaban un poco de la exposición que hubo acá y nos gustaría también saber cómo fue este proceso creativo. Vamos a partir como por la exposición y después avanzamos a la banda. ¿Cómo fue este proceso creativo de decir, ok, vamos a trabajar con colectivos, tantos cuadros enfocados en tal temática? ¿Cómo fue esa idea? ¿Cómo surgió? Bueno, la idea era que los chicos conocieran otro tipo de técnicas.
que está basada en el acrílico, en uso de esponjas. Todo esto, existen unos profesionales que están atrás de todo este proceso, terapeutas ocupacionales, trabajadores de educación diferencial, que son los que están ahí como un trabajo de estimulación sensorial para los chicos. ¿Me entiendes? La esponja, motricidad fina, y desde ahí comenzó prácticamente esta forma de llevar a estas obras abstractas y complementarlas con todos los cuadros. De ahí partió, y lo más rico e interesante que los chicos que participaron en estos talleres mantienen la continuidad de su trabajo, o sea, no es que hoy voy a hacer, no sé, tal dibujo, ellos mantienen y entienden lo que están haciendo, saben qué producto tienen que usar, saben cuál es el proceso de su obra. Y eso es lo más enriquecedor, que hay como todo un trabajo y es continuo y progresivo. Sí, ahí para complementar también, bueno, estos 8 cuadros, como tú mencionas, han sido el trabajo de muchos años, o sea, no es algo que se planifica en un año, independiente de que los chicos acá realicen mucho más cuadros. El tallerista, ¿cierto? Que es Francisco Busto, que es el educador diferencial, él se planifica, él dice tal cuadro es para tal cosa y tal cuadro para una exposición. Entonces está destinado a... Y el primer paso siempre desde la creación, ¿cierto? El levantamiento de intereses de nuestros residentes. El considerarlo el sujeto de derecho que es y desde ahí tomar en cuenta su opinión para que se pueda crear en base a lo que ellos quieran expresar y a lo que a ellos les gusta. Desde ahí se trabaja. Sí. ¿Y cómo fue el proceso un poco creativo de la banda? Ya, porque hablamos un poco del arte, ¿cierto? De los cuadros que acá están expuestos. Pero también la banda que ese día nos pudo acompañar tienen una diversidad de temas súper grande. Y además existe una motivación y una vinculación entre cada artista, o sea, entre cada músico y su instrumento. ¿Cuánto lleva la banda? ¿Cómo surgió también esto? Mira, la banda lleva muchísimos años funcionando dentro de la residencia. Gonzalo, que es el profesor, ¿cierto? de la banda, él tiene un cariño gigante por los chicos y desde ahí también la dedicación de su trabajo. La banda nace y funciona porque acá a los chicos les encanta la música. O sea, para ellos la música es vida, para ellos la música lo es todo. Ellos escuchan música y bailan. Entonces, desde ahí, que de verdad los intereses están muy plasmados en las presentaciones de la banda. Tú te habrás dado cuenta, cada uno de ellos baila en algún momento de la presentación, lo disfrutan muchísimo y están destinados como a un instrumento pleno. Ya con la discapacidad que los chicos presentan necesitan más tiempo de a lo mejor que una persona con sus sentidos comunes funcionaría. Entonces, claro, el trayecto es más largo, pero si ellos están concentrados y funcionan con el mismo instrumento siempre, se genera esto que tú pudiste observar. O sea, ellos de verdad entregan como todo su cariño y todo su amor a través de las presentaciones. Y en el día a día, cabe destacar que ellos saben el día que tienen su ensayo, saben que va a venir Gonzalo con su instrumento, están como preparados y predispuestos a aprender, a pasarlo bien, tener ese momento. Y cuando saben que tienen que hacer sus presentaciones, porque aquí hemos ido a cárcel, a colegios, a un montón de sitios, ellos saben, tienen su ropa de presentación, saben lo que tienen que hacer, como mencionaba mi compañera, ellos tienen su momento donde salen a bailar, les encanta esa dinámica y en cuanto a toda esta planificación que hay, por lo general siempre es música bien alegre, con bastante power. Sí, o sea, eso depende de la época. Claro. Porque, por ejemplo, ellos normalmente tocan música muy alegre, pero para la época navideña nosotros pasamos los villancicos. Claro. Entonces, desde ahí también va dependiendo, ¿cierto?, de la época del año en la que nos encontremos. Sí, bueno, ahí contarles que a la gente, probablemente este conversatorio salga después, pero también los músicos de la banda van a participar también con nosotros en una sorpresa que esperamos que les guste para mostrar también el talento. Y desde ahí esta pregunta, que en el fondo, ¿cuál creen ustedes que es el impacto en la sociedad, ¿cierto?, de asistir a exposiciones o de asistir a un evento donde las personas con discapacidad
puedan mostrar su talento. Bueno, yo creo, No tienen más. bueno, yo creo que es súper potente debido a que de alguna forma se logra romper este paradigma que hay, ¿entiendes? Siempre ha existido. También que hace alusión a todos ellos que no pueden desarrollar ninguna actividad, tampoco potenciar ciertas habilidades. Y bueno, y peor aún, que no pueden expresar sus gustos, sus emociones de alguna manera. Pero igual yo creo que, sin embargo, cuando se muestra a la sociedad que es todo lo contrario, ¿me entiendes? Es todo lo contrario, que hay una nueva realidad, que existe otro mundo, el cual no conocían o que no querían ver, prácticamente, se genera un grado de empatía. Está ese plus, ese cambio, y que poco a poco se va transmitiendo y va llegando cada vez a más lugares, ya sea empresas, colegios, entornos sociales, juntas de vecinos, y de ahí, aunque vaya llegando un 1% por acá, un 1% ya estamos generando un cambio. Sí, desde ahí, Leslie, también aportar que de verdad el impacto se vuelve súper grande. Es posible evidenciar en cada una de las presentaciones de los chicos, bandas, es el grupo que más sale del hogar. De verdad que en cada presentación después la gente lo aplaude mucho, hay gente que se emociona, hay gente que de verdad dice, oye, qué lindo, ¿cómo lo logran? O sea, hasta ellos te preguntan así, ¿cómo es el trabajo que se realiza para que ellos lo puedan lograr? Y creo que desde ahí hay un lema súper importante que Gonzalo siempre lo repite en todas las presentaciones, y es que no existen los límites para las personas con discapacidad, que de verdad los límites son cosas que ponemos en la sociedad, son cosas que se van poniendo las mismas personas, pero donde ellos no conocen este mundo limitante, o sea, sus herramientas son gigantes. Sí, tomar un poco como la importancia de lo que estamos hablando, porque, bueno, según el último estudio que se hizo en Chile, más del 17% de la población nacional tiene algún grado de discapacidad. Como mencionaba Pascal, puede ser porque nació con alguna discapacidad, con alguna condición, o porque en el transcurso de su vida también la adquirió. Y creo que es súper importante, quizás redundante, porque lo hemos mencionado en la mayoría de los conversatorios, que la discapacidad se genera porque la persona tiene una condición, ya sea que nazca con la condición o la adquiera a lo largo de su vida, y cuando va a participar en la sociedad se encuentra con estas barreras que hablábamos, tanto actitudinales, de infraestructura, económicas, ¿cierto? Y restringen, ¿cierto? O inhabilitan su participación plena en igualdad de condiciones, de oportunidades. Entonces, creo que es súper importante partir de ese paradigma de que la discapacidad la genera la sociedad para entender, ¿cierto? Que cada uno de nosotros, de nosotras, puede generar un cambio. Y muchas veces la mayor cantidad de barreras son actitudinales, efectivamente, y lo veíamos un poco acá en la presentación de cuando ellos se presentaron. Teníamos a las personas mayores en el cine y nos acompañaron en esta exposición. Y ellas y ellos también decían, mira, el talento que hay. Porque claro, las personas mayores, no todas, no voy a encasillar a todas las personas mayores, pero tienen un pensamiento muy antiguo en torno a la discapacidad, que fue lo que le enseñaron finalmente, y quizás tienen menos oportunidades para relacionarse también. Entonces, perpetúan un poco este pensamiento porque el acceso quizás a la tecnología que tienen no es tan amigable. Y cuando estuvieron acá, muchas de las personas mayores mencionaban esto, de que se daban cuenta de que el talento que había, y que en el fondo ese fue un poco el impacto. ¿Ya? Lo menciono porque creo que es súper importante reforzar lo que ustedes mencionaban, de que a través de sacar a la banda o de hacer exposiciones en otros lados, permite cambiar la percepción que tiene la gente de las personas con discapacidad. Vuelvo a redundar que la discapacidad la genera el entorno. Entonces, cada uno de nosotros, de nosotras, es un agente que puede generar un cambio, pero que también es una responsabilidad hacerlo. O sea, estamos en tiempos donde hay que ser respetuosos, hay que entender que somos personas diversas y por ende cada uno también tiene su habilidad y quiere ser un aporte. Entonces, desde ahí como lo que hacen ustedes como hogar también es súper relevante porque tienen estos talleres, ¿cierto? Y aquí va mi pregunta, si bien la banda y los artistas que vinieron son personas ya adultas,
¿Qué pasa con los niños? En el caso de ustedes que somos solamente hombres, ¿qué pasa con los niños? ¿A través de qué talleres pueden ir explorando estos espacios también? Bueno, los niños, al igual que los adultos, tienen una gran cantidad de talleres, pero también están en el sistema escolar, ¿ya? Entonces ahí también hay harto tiempo que se utiliza en el sistema escolar. Los niños salen más a actividades recreativas, ¿cierto? Y en donde se ve más esta mirada así como rara, ¿cierto? Que uno sale y nota al tiro que la gente tiene esta mirada, es como, oh, mira, usa babero, o cualquier situación puntual. Ellos, a diferencia de los adultos, no salen a actividades programadas de este tipo como de visualización de la discapacidad. Ellos salen a la sociedad a recreacionarse. Sí, es que de ahí por eso les preguntaba, porque es importante sacar esta etiqueta, ¿cierto? De persona con discapacidad, quizás la mencionamos mucho para que se entienda que proviene desde la misma sociedad. Pero finalmente son niños, niñas, son jóvenes, son adultos que tienen el mismo derecho que otras personas a poder desarrollarse de acuerdo a sus gustos, de acuerdo a sus preferencias, de acuerdo obviamente a sus derechos. Y eso es un poco lo que falta, que la gente tome conciencia. Porque es un poco lo que hemos conversado, la mayor cantidad, si bien hay barreras de infraestructura tremendas, pero la mayor cantidad de barreras son actitudinales. Entonces, si yo entiendo algo también y me informo, también puedo generar un cambio. Más allá, y nos ha pasado cuando estuvimos con Residencia Las Palmas, nos mencionaban que los chiquillos y las chiquillas salían a comprar o al banco a hacer sus trámites, porque también son adultos, acompañados con un asistente, y la gente o cruzaba la calle o los miraba así como con esta mirada así como de extrañeza, que por qué estaban en el banco, o cuando van a votar, ¿cierto? Entonces, falta un poco en eso, y desde ahí mi pregunta hacia ustedes un poco, ¿qué recomendaciones o qué sugerencias, o qué acciones, más que sugerencias, qué acciones puede tomar cada persona? Más allá de buscar en Google o de informarse, que es importante, pero más allá de eso. Sí, yo creo que, mira, una característica que debería tomar la gente siempre es la disposición y desde la empatía. Nosotros en algún momento, cuando estábamos viendo esto del conversatorio, nosotros decíamos, a la gente se sube y se sube y se sube a los ascensores en cualquier lugar, y las personas en sillas de ruedas tienen que esperar, ¿cierto?, a que alguien le quiera ceder el cupo para que puedan ingresar, entendiendo que son, ¿cierto?, prioritarios. O sea, para eso está destinado el ascensor. Los estacionamientos para las personas con discapacidad se respetan muy poco. Entonces, desde ahí de verdad hay cosas súper claras. O sea, uno sabe que entra a un estacionamiento, está pintado azul, tiene de hecho un monito súper didáctico, y aún así no se respeta. Entonces, el respeto, la empatía, la aceptación son actitudes con las que debemos trabajar como sociedad. Y creo que es algo que cada día lamentablemente se pierde más que se adquiere. Y para complementar un poco la respuesta de mi primera, eso yo creo que parte de la base de que como no tienen una cercanía de qué es lo que es la discapacidad, no, porque como decían, cualquiera se mete en un estacionamiento que no corresponde, no respeta un ascensor, ya, y cuando se acercan y realmente conocen lo que es la discapacidad, las limitantes que tiene una persona con silla de ruedas, las limitantes que pueda tener una persona de discapacidad en muchos aspectos, el abanico es súper amplio, es conocer. Acá también como hacer un llamado para que si alguien tenga, no sé, una residencia con personas con discapacidad, se acerque a conocer cuál es la dinámica, cuáles son, de qué manera funcionan, cuáles son sus limitantes, o sea, físicas, ¿me entiendes? Todas esas cosas, y van a tener otra mirada, sí o sí, se van a ir con otra mirada, va a haber un antes y un después, pero como te mencionaba anteriormente, la gente muchas veces no está dispuesta a conocer la realidad, prefieren andar como, bueno, no me interesa, sigo, me estaciono donde quiero, paso por al lado de una persona en silla de ruedas, y no están dispuestos ellos a generar ese cambio. Lo que yo creo también, Leslie, es que ahí tiene que ver con el hecho de que si no me pasa, no lo vivo, no me interesa.
Entonces es como lo que hablamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esa persona que toda su vida tuvo una vida normal y en algún momento, por un accidente, empezó a ser una persona con discapacidad? O sea, ¿por qué esperar a que sucedan esas situaciones? O algo súper claro y que a lo mejor va a sonar súper fuerte. ¿Por qué esperamos, por ejemplo, a la Teletón, que es visible, ¿cierto?, a nivel país o incluso internacional, como para sentir esa empatía hacia las personas con discapacidad? O sea, esos días somos todos empáticos, amamos a las personas con discapacidad, nos sentimos súper representados como país, pero ¿y qué pasa el resto del año? Cuando en el semáforo hay una persona con discapacidad o en silla de ruedas, no vidente, perdón, con discapacidad visual, y no lo ayudo a cruzar cuando sé que está la vereda en mal estado, ¿cierto? Y no le ayudo a trasladarse. O sea, son esos pequeños actos, como dices tú, que uno como sociedad tiene que cambiar, que hoy en día simplemente como que se van empeorando y no mejorando. Sí, es efectivo eso porque por eso decía un poco de la tecnología, que si bien ayuda para informar, porque hoy en día hay muchas fundaciones que trabajan, ¿cierto?, luchando por los derechos de las personas con discapacidad, informando, ya sea online, que es un poco lo que hacemos nosotros, o presencial, con charlas, con seminarios, con actividades, ¿cierto? Si a mí no me interesa, no lo voy a ver, no lo voy a escuchar, no, pero ahí es un poco el cambio de entender que todos somos una sociedad. Yo no soy un ser que vaya por la vida y esté solo en este mundo o sola, sino que somos parte de una sociedad y por ende también tenemos que trabajar la empatía, que post pandemia la verdad es que se perdió bastante y sobre todo la salud mental en Chile, yo creo que a nivel mundial también. Pero es importante entender que con esas mismas acciones que ustedes mencionaban, que son del día a día, la vida cotidiana, si las aplico, mi percepción también va a cambiar. Pero si no las aplico, voy a seguir pensando que yo tengo más derecho que la otra persona a, o sea, a acceder a un servicio o a ir al banco o a andar por la calle. Y falta un poco como en la acción diaria, ¿cierto? Por eso siempre incentivamos un poco a que participen en las exposiciones o vean las películas o lean los libros, porque hay muchas opciones, hay un abanico de opciones y no son todas que necesiten pagar algo. O sea, muchas de las actividades son gratuitas y no solo de acá del Centro Cultural, estoy hablando a nivel general. Pero claro, si yo no genero ese clic de entender que soy parte de una sociedad, ¿cierto? Y puedo tener miedo, y ok, porque es el miedo a lo desconocido, no a la persona, sino el miedo a lo desconocido que perpetúa estos prejuicios y estos mitos, finalmente. Pero si yo me acerco a una persona o a un grupo o a un colectivo, voy a cambiar, aunque sean 5 minutos conversando con la persona, voy a cambiar la percepción. Y por ende me voy a activar para generar estas mismas acciones que estamos conversando. Porque tomo un poco, y aquí quizás un llamado de atención a la gente, que los estacionamientos son exclusivos. No se estacionen porque no, es que estoy parado 5 minutos, 10 segundos. No, son exclusivos para las personas. Porque si se tienen que estacionar 2 cuadras más allá, es mucho más complejo. Entonces, por algo están demarcados. ¿Ya? Y si no entendemos eso, que es algo tan básico, algo que nos dice, no te estaciones acá, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ahí la falta de empatía y el individualismo es mucho más grande. Entonces, si partimos con esas acciones, que por lo demás es una ley el respetar los estacionamientos exclusivos, créanme que también les va a servir para generar mayor conciencia. Yo creo, y no sé si están de acuerdo, en base un poco a la experiencia, quienes tienen más prejuicios son las personas adultas. Porque los niños y las niñas los vemos cuando son más chicos, más chicas, en los colegios juegan con cualquier persona. Pero a medida que crecen, a medida que ven el ejemplo en sus familias, se van segregando, van excluyendo, pero es por el ejemplo que les dan también. No sé si les pasa un poco a ustedes. Sí, bueno, la verdad eso pasa en los ámbitos generales, ya creo que no solamente con las personas con discapacidad, uno cuando se forma, ¿cierto?, con un patrón, con una estructura familiar, desde ahí es todo lo que tú eres de adulto. Tus valores, tus costumbres, todo nace desde ahí, desde tu crianza en la infancia. La
La verdad es que, como lo mencionamos en algún momento, estamos acostumbrados a la persona que utiliza silla, estamos acostumbrados a la persona con discapacidad visual, estamos acostumbrados, ¿cierto?, a la persona con discapacidad física, pero es tan desconocida la discapacidad con la que nosotros trabajamos, que es la discapacidad intelectual, porque tiene diferentes grados, y en el grado más leve, ¿cierto?, no es tan visible, no se observa. En el grado moderado hay un poco más, ¿cierto?, de observación, pero ya en el grado que trabajamos nosotros, que es la profunda y la severa, de verdad que está esta mirada. Yo lo he escuchado incluso afuera de la misma residencia, los niños enfermitos, ¿cierto? O esto que se usaba mucho, que es como, que es lerdo, no sé si esta palabra, como que la he escuchado en otras ocasiones. De verdad que es porque existe un mayor desconocimiento en esta discapacidad, ¿ya? Porque las otras son visibles, o sea, todo lo que nosotros vemos, lo creemos, lo aceptamos y lo hacemos propio. Pero ¿qué pasa con esta población, con este porcentaje que no está siendo observado, que no está siendo integrado, que no está siendo respetado, valorado? Sí, eso es súper cierto. Que pasa que, claro, algunas discapacidades son más invisibilizadas que otras, y algunas se creen y otras no se creen, se ponen en duda, como si uno fuera un juez o jueza de la situación de la persona. Y por eso es importante el poder, desde la práctica, desde la cotidianidad, ir a los lugares. Y aquí va un poco mi pregunta. ¿Cómo es en el caso de que alguna persona se quiera poner en contacto con ustedes o visitarlos, ¿cierto? O ser parte del hogar. ¿Cómo se genera ese contacto? Bueno, directamente, actualmente solo contamos con la página web, ya que es hogarsanricardo.cl, y las redes sociales en estos momentos se encuentran en mantención, ¿ya? Pero hacerle un llamado a las personas que van a ver este conversatorio, que se acerquen. Nos encontramos en Panamericana Norte, kilómetro 25 sin número, ¿ya? Como referencia, claro, Lampa, Cruce Liray. Pero acá las puertas siempre van a estar abiertas, desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas aproximadamente. Pueden acercarse a solicitar cualquier tipo de información, conocer el perfil de los residentes, de qué manera ellos pueden conocerlos, no sé, si pueden traer voluntariados. Hay muchas personas que también vienen con la intención de colegios para enseñarles también los profesores a las nuevas generaciones que vienen qué es lo que es la discapacidad, que ya se está dando mucho. Y eso es más o menos la dinámica, que se acerquen, que pierdan el miedo a conocer este mundo, que pierdan el miedo. Ese es el mensaje. Sí, genial. Ahí creo que, pucha, la gente me va a acusar de reiterativa, pero es súper importante porque lo he escuchado otras veces, y por eso como corporación también hacemos énfasis en esto, de que la discapacidad la genera el entorno, ¿ya? Y si trabajamos como personas por generar un entorno accesible, un entorno inclusivo, un entorno respetuoso, eso va en beneficio de todas las personas, no solo de las personas con discapacidad, sino de la sociedad en general, ¿cierto? Porque tiene beneficios el que yo tenga esta apertura, porque voy a respetar los derechos de la otra persona, voy a entender que si se quiere desarrollar en algo lo puede hacer porque es su derecho, y muchas veces eso se nos olvida. Lo hemos visto mucho a lo largo de los años, que hay una población muchas veces que cree que es superior a la otra, y eso no puede seguir pasando. O sea, en 2023 no puede seguir pasando. Se supone que hemos avanzado. Por algo tenemos leyes, tenemos decretos, tenemos muchas cosas que evidentemente no se cumplen al 100%, pero nosotros y nosotras somos los agentes y somos las personas que van a generar el cambio, y no esperemos que la nueva generación lo haga. O sea, todos estamos influyendo en alguien más. En este mismo conversatorio, de alguna u otra forma estamos influyendo en las personas que nos ven, que nos van a escuchar. Entonces, si yo me informo de partida en cómo dirigirme a una persona, que es por su nombre, por el nombre que la misma persona te diga, no por una etiqueta, eso es generar un cambio, porque eso yo lo voy a comentar con otra persona, y se va a replicar. Pero si yo perpetúo mis prejuicios, mis estereotipos, y no me informo porque no me interesa o porque no me toca de manera directa,
vamos a seguir en una sociedad que es individualista, que perpetúa el tema de los estereotipos, de segregar, ¿cierto? De etiquetar, de agrupar, y por ende tampoco tenemos esta retroalimentación entre todas las personas, finalmente. Entonces, para ir cerrando un poquito, me gustaría preguntarles y dejarles el micrófono abierto para que cada uno de ustedes pueda comentar algo, dejar un mensaje para la gente que nos está escuchando y que nos va a ver sobre lo que quieran, pero un poco más dirigido también a la inclusión, ¿cierto? A este concepto que está un poco manoseado, pero que en este momento atiende un poco a lo que queremos inculcar, o más que inculcar, sino que visibilizar. Yo, Sí, dale tú. bueno, yo creo que podríamos comenzar diciendo que, bueno, a nivel personal, que hay que la barrera del prejuicio. Es que es sumamente importante sacar los prejuicios que tú tienes como persona con tu entorno. El prejuicio que va relacionado hacia la discapacidad que pueda tener un otro. Y para eso, tú mencionabas hace un momento las redes sociales, las redes de comunicación, el acceso a Internet que hay, aprovecharlos, pero aprovecharlos de buena manera. ¿Me entiendes? Va el prejuicio, va a informarnos bien, y lo otro que creo yo que es muy importante, acercarnos para conocer cuál es la realidad. Porque uno puede ver fotos, puede ver videos, puede ver un montón de cosas por las redes sociales, pero si tú no te acercas y ves cómo es la realidad, siempre vas a estar al debe. Te va a faltar algo para conocer eso, ¿ya? Eso es mi parte. Bueno, por mi parte, la verdad es que a nivel de sociedad, yo espero que muy pronto no tengamos que hablar, ¿cierto?, de inclusión de las personas con discapacidad, que sea algo sumamente normal, que no tengamos que regirlo, que, o sea, ya el hecho de que tengamos leyes que tengan que proteger a esta población, habla de que hay personas que están dañando, ¿cierto?, que se sienten superior a esta población. Entonces, de verdad, yo espero que en el trabajo diario, siempre desde la empatía, desde la aceptación, en un tiempo más no tengamos que seguir tocando estos temas. Que esto ya sea algo muy natural. Lo cotidiano, ¿cierto? Porque Sí. en realidad es cotidiano. Así es. Así es. O sea, estas personas con discapacidad existen, conviven y van a seguir haciéndolo en sociedad siempre. Entonces, de verdad que desde ahí a la aceptación, al no discriminar y mucho menos a la infantilización. Sí, muchas gracias por el mensaje ahí, complementando un poco que también, según estudios, en algún momento de la vida todas las personas van a tener una discapacidad, entendiendo, ¿cierto?, que en algún momento podemos tener una condición. Por ejemplo, yo que ocupo lentes, que si no tengo esta ayuda de los lentes, evidentemente veo menos, y si me enfrento a una sociedad que hace todo en letra pequeña, efectivamente se genera una discapacidad, pero si la sociedad va evolucionando y va avanzando, va a permitir que la persona se pueda desarrollar de acuerdo a sus derechos, de acuerdo a los requerimientos que tenga, y eso es lo importante de entender, quizás el mensaje un poco. Así que darles las gracias. Como última pregunta y para cerrar, me gustaría, o nos gustaría en realidad, que saber un poco más cuáles son los proyectos del Hogar San Ricardo, o cuáles son las metas, ¿cierto?, que buscan para el 2024. Bueno, mira, la verdad es que nosotros es abrirnos a la inclusión social. Esa es nuestra meta, así como general, siempre. Nosotros tocamos muchas puertas, creo que te lo comenté en algún momento. Agradezco porque solo la de ustedes abrió. Entonces, de verdad hay una brecha muy grande que tenemos que empezar a derribar. Y desde ahí es que los chiquillos puedan incluirse en la sociedad de manera natural, que cada vez la gente entienda que la discapacidad intelectual severa y profunda, que en nuestro perfil existe, está, pero que no es un limitante, o sea, que las limitancias las estamos poniendo como sociedad. Así que de verdad, inclusión social. Inclusión social. Sí, ya lo habíamos conversado con Pascal, que ese era como el post pandemia, que pandemia creo que fue como o sea, no existía nada de inclusión de ningún lado. Yo creo que ahora ya pasó esa etapa, estamos como con todo el power de intentar de que la inclusión social llegue, de volver a conectar redes, que nos conozcan,
Hogar San Ricardo, que esté nuevamente activo, se debe a conocer. Sí, súper, y agradecer nuevamente por la participación, no solo acá, sino también el trabajo colaborativo que estamos haciendo Sí, de manera mucho más activa, porque nosotros buscamos un poco eso como corporación, el abrir el espacio para que todas las personas sientan que están en un lugar seguro, en un lugar cómodo, en un lugar accesible, pero que el entorno también tiene estas actitudes que son en pro de los derechos de todas las personas, entendiendo que todos y todas tienen habilidades, pero faltan los espacios para poder desarrollarse y expresarse. Así que de todas maneras vamos a seguir trabajando de manera colaborativa y bueno, este conversatorio va a salir post el concierto de Navidad, pero también mencionarle a la gente que va a estar la banda del Hogar San Ricardo ahí también tocando los villancicos, porque el talento que tienen es impresionante y es importante que se puedan mostrar en distintos espacios. ¿Ya? Así que muchas gracias Luis, muchas gracias Pascal, y les mandamos un saludo a los músicos y los artistas que estuvieron ese día acá, y nos vemos en el concierto de Navidad. Gracias también a Caroline por hacer de este conversatorio siempre accesible, ¿cierto? Y a Felipe que está tras bambalinas ahí. Ya estamos terminando el año, así que el próximo año se vienen sorpresas y más colaboraciones. Así que nuevamente muchas gracias y que tengan una bonita tarde. Gracias, Leslie. Gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Caroline, también. Gracias.